Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva ocasión en la Náusea TV. El día de hoy estoy con el doctor Rafael de la Garza Talavera, politólogo, el doctorante Jesús Medina, sociólogo, servidor Héctor Oz, politólogo también. Vamos a tratar el tema, yo creo que más relevante en términos internacionales que está aconteciendo, que acaba de acontecer. Sabemos que los pasados 3 días, del 22 al 24 de octubre del presente año, se reunieron en la ciudad de Kazán, Rusia, los miembros del BRICS, esta famosa asociación que cada vez ha ido cobrando mayor relevancia en términos mediáticos, discursivos, políticos, ideológicos, de poner pues, por decirlo en forma resumida y rápida, una alternativa al orden internacional más o menos existente desde la Segunda Guerra Mundial. Ha surgido este conjunto de países que cobran una relevancia cada vez mayor, sobre todo por sus dimensiones económicas, y en un contexto, bueno, que en el que sabemos que el último par de años ha estado cruzado por dos conflictos de carácter internacional, de carácter bélico, conflictivo, principalmente en lo que tiene que ver los casos de Ucrania y del Oriente Próximo, entre Israel y lo que están haciendo las autoridades israelíes en sus territorios aledaños, en Gaza, Cisjordania, Líbano ahora. Entonces, bueno, en ese contexto en el que sabemos que los BRICS están conformados inicialmente por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, se invitó el año pasado, antepasado, a 4 países más, si no mal recuerdo, Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, hay una serie de delegaciones que se reunieron en Kazán, insisto, en Rusia. Por ahí leía yo que eran 36 delegaciones de 36 países. Por ahí podemos hacer el comentario de quiénes estuvieron y de quiénes no estuvieron, que también puede ser relevante para el análisis que queremos hacer. Pero bueno, queremos aquí con los compañeros tocar un punto, digamos, tratar de poner los puntos sobre las IES, de qué significa exactamente esta reunión, qué cambios puede conllevar, si es que puede conllevar algún cambio para el sistema internacional, para el orden internacional. También cuáles son los mitos que se han dicho los últimos días, las últimas semanas en torno a qué son los BRICS, los procesos de desdolarización, de cambio de hegemonía, cuestiones que por otro lado hemos tratado también en este canal. Pero bueno, creemos que es un punto importante, un momento importante, una reunión que sin duda es trascendente, sobre todo ante las vicisitudes de la política internacional actual, que le demos una repasada y que lleguemos a algunas conclusiones, y bien de carácter parcial aquí con los compañeros. Entonces, si gustas empezar, Jesús, con algunos datos, con alguna puesta en magnitud de qué son los BRICS, qué significan. Claro, gracias Héctor, un saludo a nuestro auditorio. Sin lugar a dudas es un hecho importante en estos últimos días a nivel geopolítico, también económico, dada la importancia que los BRICS tienen. No seremos aquí, digamos, tampoco paleros de este discurso que tiende a plantear esto ya como el origen de un nuevo orden mundial, lo que tiende a levantar a los BRICS, o tratar de compararlos con la OTAN, ¿no? Cosa que no sería para nada correcta. No obstante, sí hay que resaltar algunas de las cuestiones más importantes, ¿no? Estos países como bloque no homogéneo, pero sí de vinculación política importante, refiere contextos muy relevantes. En primer lugar, pues bueno, estos países en conjunto abarcan el 34% del territorio mundial, cerca del 45% de la población a nivel mundial, 37% del PIB, 45% de las exportaciones mundiales, también son digamos, producen el 40% de las cuestiones industriales, tienen el 40% de la producción industrial y por último el 45% de la producción de trigo. Esto nos está hablando que estos países están acaparando buena parte de la cuestión económica a nivel mundial, vinculada no solo a nivel industrial, sino también a nivel agrícola. Esto no es, digamos, un nuevo orden mundial, pero sí un reto considerable a, digamos, el mundo occidental que hegemónicamente se ha vinculado los últimos cientos de años más bien. A esto le tenemos que sumarle el papel que están teniendo, digamos, para lo que se llama el sur global. ¿Por qué? Porque, bueno, más allá de que estos países son parte, digamos, de ese otro mundo que se dejó fuera de la hegemonía estadounidense, anglosajona más bien, hay una vinculación aparte con países del tercer mundo bajo esquemas de inversión diferentes. No diremos aquí que solidarios, porque a fin de cuentas van persiguiendo también la mejora económica directa, pero en el caso de África ha habido, digamos, cambios en la dinámica histórica que el dominio europeo había tenido, se ha debilitado y China y Rusia han ingresado, algunos por medio del desarrollo de infraestructura y proyectos de producción,
y también por medio de estrategias de seguridad, hay que resaltarlo en el caso de Rusia, ¿no? A esto, digamos, nos habla un poco de la capacidad que tiene este bloque para plantear cambios importantes, uno de los cuales se habló principalmente en la reunión, y me gustaría también ponerlo para que lo pongamos a debate, es la cuestión del sistema de pago común, como un mecanismo de seguridad ante posibles sanciones en el sistema SWIFT. Recordemos lo que le pasó a Rusia, ¿no? Después de las primeras oleadas de sanciones por parte de Europa, que vinculó, digamos, a un deterioro en su capacidad, digamos, comercial. Esto, digamos, está muy lejos de ser lo que se ha tratado de vender, que es una oposición al dólar, es una oposición al sistema comercial hegemónico, porque no tienen la capacidad de hacer esta oposición, número uno, y número dos, parece ser que tampoco tienen el interés. Para empezar, quien ha estado impulsando esta cuestión de la moneda común no ha sido ni siquiera China o Rusia, que serían los principales, sino Brasil. Lula ha sido el principal impulsor de esta lógica. Y por otro lado, si bien China lo ha respaldado, tampoco tiene la menor intención China de que su moneda sea en un futuro la moneda, digamos, de referencia. Sabemos todos los problemas económicos que conlleva el que tu moneda sea la moneda de referencia mundial. Estados Unidos lo está viviendo hoy en día también. Entonces eso nos quitaría, digamos, un poco de la discusión si esto es el camino hacia la desdolarización. No obstante, es un importante punto, un importante avance para salir un poco de las lógicas de sanción estadounidense que han sido básicamente el ariete con el que han entrado en las economías mundiales. La amenaza, digamos, de sanciones hace que cualquier país pues se repliegue, ¿no? Salvo Cuba y Corea del Norte, al parecer, hasta hoy. Entonces es un importante reto. Solo para finalizar, habría que plantear algunas cuestiones también que están presentes en materia del papel, sobre todo de China y del bloque también, pero sobre todo de China, para ser, digamos, una potencia en términos políticos de resolución de conflictos. ¿A qué me planteo con esto? China después del proceso de pandemia ha tomado una relevancia cada vez mayor en el escenario político a nivel mundial. Un ejemplo de esto es que digamos, problemas que China tenía con India se han ido resolviendo por medio de diálogos, ¿no? O sea, una forma diferente de resolver los problemas internacionales a la que estábamos acostumbrados hace cosa de unos días, justo antes de la reunión. China e India llegaron, digamos, a este acuerdo en materia de fronteras, pero aparte esto lo hacen para los países que han estado interesados en ingresar. Por un lado, Irán y Arabia Saudita, por ejemplo, recordemos que en marzo y abril de 2023, China logró establecer reuniones que devinieron en la reanudación de las relaciones entre ambos países, rotas desde hace más de 7 años, ¿no? Esto no es poca cosa. China se está planteando como un actor capaz de tener una voz a nivel internacional y de resolver problemas históricos, ¿no? En este caso, pues de índole cultural y religiosa incluso, ¿no? Entre chiitas y sunitas. Esto es muy importante y a esto yo le sumaría un punto esencial, que es, digamos, lo que más miedo hasta cierto punto le podría dar a Europa y Estados Unidos, y eso es el atraer a países históricamente aliados como sería India y sobre todo Turquía. Recordemos que Erdogan tiene una buena relación con Rusia y está estableciendo cada vez mejores relaciones con China. Y este acercamiento es sin lugar a dudas un reto para Estados Unidos, ¿no? Ya veremos también qué pasa en Asia Pacífico, donde también cada vez los japoneses y los coreanos se dan cuenta más que necesitan también tener buenos tratos con China. Y por último, y un eje central en esto, es que estuvo en esta reunión Guterres, ¿no? O sea, el secretario general de la ONU fue a esta reunión, aun cuando se supone que está la condena internacional contra Putin, aun cuando se supone que China también es un peligro para todo el mundo libre, pues ahí estuvo y tuvo, digamos, resonancia también con el discurso de Putin en materia de resolver los problemas, ¿no? En particular, pues la cuestión obviamente en Ucrania, pero también la de Medio Oriente. Entonces, en conjunto, esta alianza, esta cumbre, es muy importante porque recordemos también, y ya con esto lo dejaría, que no son solamente los países que integran a los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sino que también estuvieron otros 31 países en esta reunión
entre que los que destaco, por supuesto, a Turquía, Irán, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, y bueno, pues como decía también la representación de la ONU, ¿no? Un hecho muy importante y que sin echar, digamos, las banderas al aire, porque tampoco es que seamos pro chinos, lo importante es que están planteando un contrapeso que en momentos como los actuales se vuelve central. Por ahí la dejaría. Rafa. Sí, saludo a nuestros suscriptores y a los colegas. Efectivamente están ahorita las BRICS, las reuniones BRICS en Rusia. Y yo quisiera referirme al contexto en el que surgen las BRICS y el contexto de la reunión actual, en primer lugar, y luego mencionar algunas cosas que me llaman mucho la atención de esta situación. Hace 20 años, 25 años, nadie hubiera dado un peso por los BRICS, ¿no? Resulta que uno de estos trabajadores de estas grandes empresas financieras en Estados Unidos los agrupa y menciona, profetiza, por decirlo de alguna manera, que estos cuates, tarde o temprano, van a ser un eje económico fundamental en el comercio internacional. Creo que ese es precisamente el significado de los BRICS, que se han venido fortaleciendo en un contexto de debilitamiento de la hegemonía estadounidense y, en segundo lugar, de la europea, y que se basa sobre todo no tanto en una relación ideológica, aunque, bueno, la India, Rusia y China pues tienen en común dirigentes que pues podrían ser llamados sin mucha exageración autócratas, ¿no? Digo, sí, tienen elecciones y lo que usted quiera, particularmente la India y Rusia, pero bueno, pues tienen personajes que en realidad pues no son, digamos, ejemplos de democracias liberales. Yo creo que ahí está el punto, ¿no? No son democracias liberales. Y son justamente ¿no? Este bloque que está enfrentando a estas democracias liberales en decadencia, señaladamente Estados Unidos y Europa. Entonces, claro, eso es en primer lugar algo así como que levanta las cejas de los bien intencionados y de la gente decente dentro de cada vez más decrépito campo ideológico del liberalismo. Entonces, en ese contexto, es el contexto, digamos, en el cual las BRICS se han venido consolidando. Y por el otro lado, en el contexto actual, hay que señalar precisamente el espaldarazo que se le está dando a Putin justo en un momento en el que Putin está enfrentando una serie de sanciones que de alguna manera pues lo han echado a los brazos de China, lo cual es precisamente lo que Estados Unidos eh, quería o que le convenga, en mi opinión. ¿No? Entonces se señalaba algo, Jesús, muy interesante. Más allá del poder económico que tengan y del futuro que puedan tener, las BRICS ahorita son funcionales precisamente para decirle a Europa y Estados Unidos que ya no pueden ejercer sanciones, ¿sí? Y que con esas sanciones hagan y deshagan y obliguen a los países, ¿sí? A hincarse enfrente de ellos. Y el caso de Rusia es el más claro de todos. Yo creo que todos los demás países que están, no necesariamente los primeros, sino hablábamos de 30 y tantos o algo así. Yo creo que están pensando un poco en eso, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, algunos países africanos que van a enfrentar una fuerte ofensiva financiera y económica de Europa, eh, precisamente porque están echando a los soldados, están básicamente tratando de romper con el neocolonialismo, ¿sí? Del siglo XXI y que tienen la posibilidad, ¿sí? De poder apoyarse en este grupo para sortear un poco el conflicto con las sanciones. Esto a mí me parece fundamental porque efectivamente yo decía, no es un bloque ideológico, pues no, pero funciona en términos políticos ya que establece una alternativa que, debido a su poder económico, puede, ¿no? O ayudar a estos países a enfrentarse a las sanciones que fueron por mucho tiempo el arma fundamental
de Occidente y particularmente de Estados Unidos. Si no, preguntémoslo a Cuba, que tiene casi 60 años en esa dinámica, y recientemente a Venezuela, ¿sí? Y señaladamente, ¿no? Entonces, creo que em, más allá de las limitaciones que mencionaba Jesús, que efectivamente son así, ¿no? No hay una moneda, no hay tratados de libre comercio abierto entre ellos, ¿sí? Y tampoco hay afinidades ideológicas. Yo creo que entre Modri y Xi Jinping, pues hombre, cuesta trabajo encontrarlas. Si le rascamos, a lo mejor encontramos alguna. Ya no digamos con Lula, el viejito Lula que, bueno. Sí, lamentablemente, ¿no? Junto con Boric y otros se dan baños de pureza y critican ahora a Venezuela, ¿sí? Que ha sido un país que se ha querido integrar a los BRICS, pero que tiene la oposición de, de, de Brasil. Entonces, interesante que no estemos ahí representados los latinoamericanos, pero tiene sentido, es obvio. ¿Por qué? Pues porque tenemos a los gringos encima, ni más ni menos, ¿no? Entonces, claro, a ver, ¿usted cree que la señora presidenta se va a aventar el tiro y decir, oiga, ¿por qué no nos invitan a los BRICS? Pues por supuesto que no. Sería una crisis política, es así y no la de la reforma judicial, ya de veras, ¿no? Entonces, claro, esta situación puede ir eventualmente escalando, ¿sí? Pero, insisto, a mí me parece que a pesar de que tiene espacios políticos interesantes, por ejemplo, los BRICS tampoco han hecho ninguna declaración con respecto al genocidio en Gaza. Y esto es obvio, no están de acuerdo en términos de países, ¿qué es lo que van a decir? Entonces, no dicen nada. También en la declaración de inauguración tampoco dijeron nada de Ucrania. Calladitos, creo que mencionan algo así de que pues cada país es soberano y puede tener la opinión que quiera con respecto al conflicto, ¿no? Obviamente, pues no van a ponerse a hablar de eso en casa de Putin. Digo, creo que sería de mala educación, bueno, ¿no? Pero entendamos que estas cumbres, como lo decía el fallecido Muñoz Ledo, son protocolos para la prensa. Los acuerdos ya se hicieron antes. Aquí nomás llegan a tomarse la foto y a decirse, no, que se quieren mucho, que se ayudan, etcétera. Es para los comunes de los mortales. Los arreglos se hacen antes. Entonces, bueno, para terminar, ¿tendremos una mayor integración económica de estos países? Sí, por el liderazgo industrial que tiene China y la India. Sí, más por eso. O sea, el dato que diste es espectacular. Ponle que no tengan la mayor parte del PIB, pero tienen casi la mayor parte de la producción industrial, es decir, la que cuenta. Porque Europa y Estados Unidos industrialmente están out, ¿no? O sea, esos especulan con servicios y especulan en la bolsa y con dinero, pero ya no están, no son las fábricas del mundo, ¿sí? Y además con una población menguante, cada vez menor, que si no fuera por las migraciones, por los migrantes en Europa y Estados Unidos, pues esos países económicamente estarían peor de lo que ya están. Yo creo que es interesante. Ahora sí, los BRICS, después de 20 años, ocupan las portadas de los periódicos, ¿sí? Antes no, antes era pues, algo así como, pues ahí van y ahí le llevan y sí, no sé cuánto. Y ahora, sí, evidentemente son un sector de países que con todas las limitaciones del caso ya son sin duda vistos como una amenaza, ¿sí? En términos económicos lo son y eventualmente pueden lograr acuerdos políticos para, como mencionaba también, detener guerras o para distender conflictos en aras de una mayor cooperación económica. Sí, creo que a final de cuentas la hegemonía yanqui, que parte de los años del 45 en adelante, se rompe a partir de los 90 y esa es la razón por la que ese vacío en términos no solamente políticos, sino también económicos, es cubierto por estas economías otrora llamadas emergentes. Ya no son emergentes, eso, ya son una realidad, ¿no? No, y eso es lo interesante, ¿no? Porque decías precisamente cuando se acuña este acrónimo, ¿no? De BRICS 2000, 2001, por
personaje de Goldman Sachs, como comentabas, una de estas famosas agencias calificadoras y tienen que ver con el mundo financiero, pensaban en eso precisamente, ¿no? En los países que estaban en vías de desarrollo, como famosamente se hizo el concepto, pero pensando precisamente en que eran los siguientes países a los que iban a poder canibalizar, a donde iban a poder llevar sus inversiones para seguir extrayendo recursos y demás, y seguirlos aprovechando en una lógica colonial, como lo que vimos durante los 70s, 80s, 90s en un buen número de países, ¿no? Y sin embargo, bueno, lo que hemos visto en los últimos años dan cuenta de que precisamente se han conformado efectivamente no como un bloque independiente, no se trata de una segunda guerra fría, como lo quieren ver algunos, de que se van a dar la espalda a Occidente, porque no pueden, para empezar, por poner algunas cifras más, y lo que comentaba Rafa ahorita al final, China es el principal socio comercial de 120 países del mundo, ¿sí? Incluyendo, por supuesto, a los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos y Europa en buena medida dependen de China, también como China depende de esos países también para seguir vendiendo toda esa amplia producción industrial, ¿no? Entonces, evidentemente no se trata de que haya procesos de desdolarización que vayamos a ver de la noche a la mañana, pero sí hay tendencias importantes, ¿no? Que tienen que ver con ese crecimiento económico en términos económicos de este conjunto de países, porque las tendencias, más allá de que los porcentajes son importantes, yo creo que lo que resulta más relevante son las tendencias. En 1990, el G7 tenía el 50% del PIB, hoy tiene el 30%. Los BRICS en la misma fecha tenían el 15%, hoy tiene casi el 40%. Y las tendencias se mantienen, ¿no? El G7 para abajo y los BRICS para arriba. Entonces, eventualmente en unos años vamos a ver efectivamente cómo esos procesos de desdolarización que no estamos viendo ahora con monedas comunes, sí se van a ir profundizando. En 1999, el 70% del comercio mundial se hacía con dólares, vamos 2 décadas y hoy es menos del 60%, o sea, apenas un 10% menos en 2 décadas, ¿no? Pero eventualmente vamos a ver cómo se van profundizando esas situaciones. Y sí, yo estoy de acuerdo. A ver, un poquito por definir a los BRICS. A mí lo que más me recuerdan son estos famosos foros, el foro de los G77, no sé si se acuerdan que es el que le sigue a los países no alineados, los que no estaban con el mundo occidental, con el mundo soviético. Yo creo que de alguna forma ese es el antecedente más cercano que tenemos a esta nueva asociación de países que ahora entendemos como los BRICS Plus, con los 4 que se añadieron, y ahora los BRICS que ya no van a aceptar países socios, sino que van a ser ya no miembros, sino asociados, precisamente porque el G77, que eran 77 países de eso que se llama, yo creo que mal llamado el sur global, pues no sirven absolutamente para nada tener a 77 representaciones, nada más dando discursos. Entonces, lo importante es efectivamente que se trata de lugares de reunión en los que se lleva a cabo una serie de reuniones de carácter bilateral, pero que, que, que profundizan por mucho esas relaciones que se dan en términos bilaterales, porque las relaciones comerciales están dadas en otras esferas. Por ejemplo, toda el área de Asia-Pacífico está integrada en una zona comercial tipo la Unión Europea, tipo el TLC, que es la famosa ASEAN, que ya también concentra el 20 y tantos por ciento del comercio en todo el mundo. Yo creo que efectivamente a lo mejor por ahí podríamos llevar un poco la discusión de por qué no pinta Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué lo último que nos enteramos de que Brasil bloquea la entrada de Venezuela, la entrada de Nicaragua? Parte tiene que ver con esa ideología progresista a la que hacía referencia Rafa, pero parte tiene que ver también con que en realidad no es la prioridad para China, no es la prioridad para India, no es la prioridad para Rusia, el mundo latinoamericano. Sí, yo creo que la prioridad está en África. Y si tú hablas de tendencias, ahora imagínate si se integra ese gran continente que además en términos poblacionales es el que tiene la tendencia más Exacto. fuerte al crecimiento, olvídate. Exacto. Pero ni siquiera fíjate en ese sentido, porque sí, la prioridad de China es evidente que está en África, pero lleva décadas invirtiendo, lleva décadas llevándose recursos naturales. Y mira, por ejemplo, de los países que se van a integrar a los BRICS como asociados, no como miembros, sino como asociados próximamente de África, son Argelia, Nigeria y Uganda. No son ni siquiera estos países que pusieron cara al occidente, en los famosos países del Sahel, Mali, se me va el resto. No son los países más empobrecidos, no es Sudán, no son los que están en conflicto, no es la República del Congo. Son grandes países con una gran cantidad de población que empiezan a plantear cara. Yo creo que más que hablar del sur global, sí podemos hablar de un mundo que está en vísperas de una desoccidentalización. Es decir, por ejemplo, Argelia. Argelia tiene conflictos importantes con Marruecos, que Marruecos es el principal socio en África de Estados Unidos y de Israel. ¿Sí? Con Egipto, que Egipto ha tenido encuentros importantes también. Con Libia no, porque a Libia la deshicieron en el 2011, precisamente esas fuerzas de paz de la OTAN. Entonces, lo que vemos es una serie de alianzas que sí dan un panorama, yo insisto, más que económico, aquí sí de carácter político, defensivo hasta cierto punto, ¿no? No, claro, porque
son el Mediterráneo, man, pues si están del otro lado Exacto. del mar de Europa, o sea, no, cuando yo no tenía ese dato claro, pero esto sí es una cuestión geopolítica, porque Argelia es un Sí. país pobrísimo, o sea, Mm. pobrísimo, Sí, Argelia no es un es país pobre, que, pero tiene unas reservas de petróleo y de gas muchos impresionantes recursos. con las No, cuales la Unión Europea se peleó ahorita con todo este desastre. sí, no, y Chucho. se metió en un problemón también justamente con Italia. Y creo que ese es el problema también. A ver, mientras estos países, más allá de los problemas históricos que tienen, como los que estaba mencionando, eh, buscan superarlos, Europa cada vez está más desorganizada y más rota. O sea, solo recordemos que Orbán también les plantea una crítica a la Unión Europea y hacia lo que están haciendo. Hay bloques también incluso dentro de la Unión Europea. Y en ese sentido, yo quisiera recalcar también este punto. A ver, a veces se tiende a ver a China como, ay, es que va a ser el salvador del mundo. A ver, China tiene intereses económicos. Por eso justamente Venezuela no pinta mucho dentro de la alianza. Pues para el petróleo latinoamericano ya tienen a Petrobras, no necesitas a PDVSA. Y es justamente lo que Lula más o menos plantea. Y en términos del norteafricano, tiene que ver justamente con esto. A ver, con esto me gustaría recordar un poco la propuesta, digamos, geopolítica de un clásico como Mackinder, ¿no? O sea, recordemos la importancia que tiene toda esa zona, ¿no? Para empezar, pues el Heartland o la área pivote también que le llamaba Mackinder a lo que es Rusia, y cómo una posible o una virtual alianza con China, como el gigante, digamos, asiático, junto con India, pues les abre todo el recorrido, o sea, abre toda la lógica de conexión de lo que Mackinder llamaba la isla mundo, que para él era Asia y Europa, pero ahora ya también es África. Entonces, toda la lógica también de Medio Oriente está obedeciendo a esa lógica geopolítica de recambio, que no se va a cambiar en 5 años, porque es también lo que a veces nos tratan de vender. Estados Unidos es ya, se va a acabar. No, así Estados Unidos sea superado, cosa que no va a ser pronto, va a quedarse como una gran potencia, porque básicamente, pues toda la economía mundial pasa por ellos. En ese sentido, digamos, África yo lo veo justamente como esta parte extendida de lo que Mackinder llamaba el Rimland, ¿no? Que es, digamos, el área alrededor de ese centro expansivo que era Rusia históricamente y que ha guiado básicamente toda la política, toda la geopolítica occidental desde que Gran Bretaña era la potencia. O sea, toda esta oposición a la unión entre la zona de Rusia, fuera el Imperio Ruso, fuera la Unión Soviética, o sea, ahora la Federación Rusa, romper la alianza que pudiera tener con la otra potencia europea, que es Alemania, ha sido una estrategia que Gran Bretaña hizo por medio del control de las aguas y que Estados Unidos hizo por medio del control de la OTAN y de estar Sí. cada vez perdón, ya cierro con esto, cada vez rompiendo más las relaciones de Europa con Rusia, y las alianzas que se están tejiendo hoy en día entre China, en todo este corredor también que va hacia Medio Oriente y que llega al Mediterráneo, al norte, digamos, de África, es un eje central a nivel económico y político que Estados Unidos sabe el peso que tiene. De acuerdo, y no nada más eso, sino efectivamente coincido por ejemplo, por qué se ha invadido tantas veces a Rusia, precisamente por evitar esa unión entre Alemania y la parte oriental de Rusia. Lo invadió Hitler, lo invadió Napoleón, lo habían invadido los polacos en su momento. Ahora, yo lo que creo es que añadiendo esa parte, la parte geoeconómica, lo que tenemos es el cambio definitivo del Atlántico hacia el Pacífico, o el regreso del Pacífico, como lo había sido en el siglo XV y XVI, con todas las intervenciones de la nao de China, etcétera, el galeón de Manila, etcétera, etcétera. Entonces lo que vemos ahorita es que el Atlántico cada vez pinta menos, y efectivamente por eso Inglaterra está como está y Europa está como está. Incluso el Mediterráneo ya no es lo que era, a pesar de ser el punto de conexión de varias economías importantes. Pero lo que vemos es que el Pacífico es el que está despegando, y ahora aquí vuelvo de nuevo al caso de Latinoamérica porque es el que nos toca de cerca. Somos un país bioceánico, y prácticamente todo el continente americano, por su propia naturaleza, es bioceánico. Sin embargo, no estamos sabiendo aprovechar ese lado del Pacífico con China, que evidentemente se explica por la sujeción que tenemos con los Estados Unidos, la doctrina Monroe, la sujeción que tenemos en términos del neoliberalismo desde hace 30, 40 años. Pero hay países que pueden virar un poquito más hacia otras latitudes y dejar de pensar en el control hegemónico de los Estados Unidos,
que ese sí, efectivamente, aunque no se va a acabar el día de mañana, como bien comenta Jesús, pues sí, cada vez va a pesar menos y nos va a ir arrastrando con sus crisis. El caso de México es, pues, paradigmático en ese sentido, ¿no? No nos podemos pelear con el vecino del norte, pero tampoco podemos quedar sujetos a los vaivenes de la economía estadounidense como lo hemos estado hasta la fecha. O bueno, ya sabemos lo que pasa cuando a los famosos Estados Unidos les da su famoso catarrito, ¿no? Entonces, creo que son alternativas importantes que pintan. Yo terminaré diciendo así, los BRICS son una organización que está de cara a la galería, ¿no? Planteando alternativas distintas sin llegar a consolidarlas todavía, proponiendo rumbos distintos, insisto, muchos de ellos propagandísticos, porque efectivamente Rusia y China tienen problemas fronterizos, India y China también los han medio resuelto, pero en cualquier momento el peor enemigo puede ser tu vecino. Y India, China y Rusia no tienen relaciones tan claras como si las tienen, por ejemplo, Rusia con India, porque no son vecinos inmediatos. Pero en fin, yo lo que veo es esa política de desoccidentalización que se refleja también en esas formas de hacer la política, ¿no? Decía Rafa, no son democracias liberales, yo no sé si son más autócratas o menos autócratas que el genocida de Israel, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que son democracias iliberales, ¿no? Como les gusta llamarles ahora, que no siguen al pie de la letra lo que nosotros nos hemos venido tragando desde hace 50, 60 años. Sí, Nosotros me refiero a ese exacto. mundo occidental, entre comillas, Europa, Estados Unidos y pues lo que arrastra. Sí. Termínale, Rafa. Eh, ¿Cuál es el talón de Aquiles de los BRICS? Ya ahorita me viene la idea, ¿no? Y bueno, pues de eso se trata, ¿no? Así que con ponerlas al aire, como luego dice. Este, eh, su situación, o sea, tú hablabas un poco de los problemas que tienen entre ellos, que son viejos, y muchos de ellos generados por el Imperio Británico, no lo olvidemos, y luego por los Yankees. No, yo veo más bien el frente interno. El caso de India es una bomba de tiempo, ¿sí? El caso ruso también. Y China, bueno, pues desde acá no sabemos, porque China tiene un enorme control de la información y es un país enorme. Pero lo que vemos son tres países que salieron casi del feudalismo al capitalismo del siglo XXI, Nada lo más, cual genera repito, enormes tensiones. el PIB evidentemente no lo es todo, ya dijimos los porcentajes del PIB, pero el PIB per cápita de Oh, Occidente es 5 veces mayor al de los BRICS. Es decir, hay situaciones de claro, pobreza, de desigualdad muy acentuadas, sobre todo en India. no, India es un bueno, país pobrísimo, a la la vez que tiene los India, hubs más ricos, ¿sí? De tecnología avanzadísima, pero con la mitad por de la población supuesto. sin sistemas sanitarios. Entonces, sí, su frente interno, ¿cierto? Entonces, no, la India tiene un conflicto religioso, regional, o sea, tiene además un gobierno que se sostiene básicamente por el poder de las armas y del control, ¿no? Militar, que podemos decir lo mismo de China y de Rusia. Y que además son sociedades en donde la libertad de expresión y de manifestación libre de ideas no está súper controlada. Por eso yo me refería a esto de autócratas, no tanto por otra cosa, ¿no? Y esto, cuando le agregas tu crecimiento económico, hay una disrupción de costumbres, tradiciones milenarias, de conflictos interculturales, etcétera, que puede ser una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que cuando hay bonanza económica, pues todo el mundo está feliz y contento, sí, pero se generan conflictos, porque no a todos les toca igual. Y el caso de la India con los musulmanes, pues es terrible, porque además eso genera un conflicto con Arabia Saudita, con Irán y con todos los países musulmanes. También China tiene un conflicto con los uigures, que son musulmanes también, ¿sí? Entonces, bueno, digo, verlo como un talón de Aquiles, ahora sí que veremos con el tiempo qué sucede, pero efectivamente no es así, como lo decíamos al principio del programa, ya lo hicimos y ahora sí, no sé cuánto. Efectivamente hay un mundo multipolar que hoy ya es una realidad, que no se discute, pero los procesos, este tipo de procesos, no sé, recordando al fallecido Wallerstein, estas transiciones de hegemonía toman 50, 60 años y están llenas de guerras. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿No? Entonces, bueno, no está la cosa cocinada, ni mucho menos, pero evidentemente en la coyuntura actual, ¿no? En términos geopolíticos, se está inclinando hacia estos países, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez más costoso en términos políticos y financieros
para Europa y la OTAN mantener guerras. ¿Cuánto le va a salir la guerra a Estados Unidos si si Israel se va contra Irán? Porque Israel no tiene poder económico para hacerlo por sí mismo. Es una No, y guerra proxy, fíjate, ya lo sabemos. ahí está la importancia de los BRICS precisamente. A China no le conviene que Israel entre en guerra. O sea, China controla tres No. puertos en Israel. O sea, ahí es donde vemos la importancia de los BRICS, a pesar de que efectivamente no son la solución, ni son anticapitalistas, ni mucho menos, cada vez pesan más. Empezando, pues, Sí, no, evidentemente por China, que es quien lleva la voz cantante. y a Estados Unidos no le queda más que hacer guerras proxies en Taiwán, ¿no? Bueno, que en Taiwán todavía no lo es, pero le está echando ganas. En el otro frente, el europeo con Ucrania, y luego en Medio Oriente, que es fundamental porque si Medio Oriente cambia y se va hacia Irán, pues Irán está pegado a Rusia y está más cercano a la India, y entonces, Pero mira, adiós, ¿no? ¿sabes qué más le queda? Desafortunadamente le queda Europa y le queda Latinoamérica. Yo hace rato escuché, Latinoamérica. antes hablaba de países en vías de desarrollo, ahora vamos a hablar de países en vías de subdesarrollo, que son los europeos, van caminito al subdesarrollo. Entonces, sí, desafortunadamente esa hegemonía cultural la vamos a seguir viendo. Le dejamos Pero ese es a el Chucho que punto. cierre la mesa. Pero ese es el punto, o sea, ¿qué le queda entonces a Estados Unidos si se queda con Europa y América Latina? Un país que, digo, una zona regional que destruyó a punta de golpes de estados y que no tiene ni el más mínimo rumbo de cambio político, más allá de que nos gusten estas nuevas oleadas progresistas de AMLO, etcétera, etcétera, etcétera. No hay un rumbo político económico definido. Si no lo hubo cuando fue la primera ola y que sí había estrategias de integración regional, menos lo vas a ver ahora, que a China le conviene también negociar con nosotros de forma independiente, no como un bloque, y que vamos a ser siempre el patio trasero de Estados Unidos. Y una Europa que se está acabando, hablabas de los conflictos internos, bueno, Europa sí es un polvorín, no todos los países, pero muchos países de Europa sí son un polvorín en términos culturales, por no hablar propiamente de los económicos, ¿no? Yo quisiera finalizar nada más con una cuestión. La cumbre de los BRICS es una excusa para hablar de estos cambios geopolíticos en los cuales, no obstante, yo quisiera resaltar, el eje central es China, ¿sí? O sea, Rusia, India, etcétera, son comparsas de lo que es la nueva potencia económica y que sostiene básicamente también incluso a nivel político la alianza que es China. Y China no va a tener empacho, como decía Sector, en seguir manteniendo sus relaciones, no seguir manteniéndolas, en extenderlas, en profundizarlas con Estados Unidos y con Europa, porque son mercados centrales para ellos. Entonces, tenemos que entenderlo en esa clave y yo finalizaría un poco planteando esto. Los BRICS le sirven a China para tener una opción, para plantear una opción a nivel mundial, para no someterse a los intereses y los tratos de Estados Unidos, para hacer tratos en calidad de iguales, sobre todo entre China y Estados Unidos, porque yo lo rescataría de esa forma con una frase que sería: China no es ni el presente ni el futuro, China es inevitable, lo quieran o no los estadounidenses. Bueno, pues armamos con una maldición china que decía que vivos tiempos interesantes, ¿no? Entonces, bueno, sin duda Sin duda. tenemos mucho que seguir platicando. ¿Cerramos con algo, Rafa? Nos despedimos. No, pues yo creo que lo que puede inclinar la balanza ya en un futuro próximo pues, sería precisamente, ¿no? Latinoamérica, no lo digo porque sea latinoamericano, pero creo que en el fondo hay que empezar a estudiar África, hay que estar más atentos con África en términos no solamente de sus relaciones con China y su distanciamiento con Europa, sino de una potencia demográfica, de una tendencia que básicamente está disparándose. Y como todos sabemos, siguiendo al viejo Marx, lo que crea riqueza es la mano de obra, es el trabajo, ¿no? Y trabajo de gente joven que ya alimentó a Europa, ¿no? Que alimentó a los reinos de España y de Inglaterra con la esclavitud, y yo creo que llega la hora de África, y en ese sentido creo que los chinos han sido muy, muy inteligentes, ¿no? En ese de darse cuenta en dónde podría, este, qué región podría hacer la diferencia en esta disputa geopolítica, ¿no? Veremos. Sí, de acuerdo. No, y
pues ahora sí que hasta el bache de la calle, de la carretera, tienen que ver con lo que pasa en términos internacionales, ¿no? De una u otra forma. Entonces, bueno, ahí queda la invitación precisamente para seguirnos informando de estas cuestiones, más allá de que si la reforma al Poder Judicial y demás, pues nos dimos la oportunidad de hacer un recorrido de otras dimensiones y bueno, agradecerles a quienes nos acompañaron, pedirles como siempre la suscripción, el like ahí al video, compartir el contenido y nos encontramos por aquí próximamente. Gracias Rafa, gracias Jesús, gracias a todos.